Vamos a meternos de lleno en una de las heridas más recientes de nuestra historia, el larguísimo conflicto de 20 años en Afganistán. Una guerra que, empezó con una explosión de fuego y furia y acabó casi en un susurro, con un montón de promesas rotas por el camino. Todo arranca en una mañana de septiembre, la de 2001. En, fíjate, menos de 2 horas, el mundo que conocíamos cambió radicalmente, para siempre. Cayeron las torres, se perdieron casi 3.000 vidas y una nación que se sentía, invulnerable, de repente se vio completamente expuesta. Ese fue el chispazo, el detonante de las 2 décadas de guerra que estaban a punto de empezar. Y claro, la respuesta fue inmediata y contundente. El presidente Bush declaró lo que llamó la guerra contra el terrorismo. Y muy rápido todas las miradas se fijaron en un país a miles de kilómetros, Afganistán. ¿Por qué? Porque era el refugio de Al-Qaeda y, por supuesto, de su líder, Osama Bin Laden. Y con esto entramos en la primera fase de todo esto, la ignición. Movida por una mezcla de sed de justicia y, seamos claros, de venganza, la maquinaria de guerra más potente del planeta se puso en marcha a una velocidad de vértigo. Y en medio de todo, un país entero pendiendo de un hilo. Pasaron solo 26 días. 26 días desde los atentados, y la respuesta llegó desde el aire. Los bombarderos estadounidenses empezaron a rugir sobre Kabul. Era el inicio oficial de la Operación Libertad Duradera. La invasión ya estaba en marcha. A ver, para entender bien lo que pasó, hay que saber cómo era ese Afganistán. No era un país cualquiera, para nada. Estaba gobernado por los talibanes, que imponían un régimen brutal, durísimo. Y en medio de ese caos, había gente normal, como Gul Mohammed, un granjero cuya única preocupación era que su familia estuviera a salvo. Especialmente su hijo, Ahmad, a quien los talibanes querían reclutar a la fuerza. La verdad es que la ofensiva inicial fue arrolladora. Con el tremendo apoyo aéreo de Estados Unidos, la Alianza del Norte, que eran sus aliados en tierra, barrió a los talibanes. Desde fuera, pareció una victoria de libro. Rápida, limpia, decisiva. Pero lo que se gana tan rápido en el campo de batalla a menudo se complica después en los despachos y, sobre todo, al intentar construir algo nuevo. Y es justo aquí, en este punto, donde la historia da un giro clave. Porque después de esa victoria tan rápida, la misión cambió. Se expandió. El objetivo ya no era solo vamos a cazar a los terroristas. No, ahora se trataba de construir una nación entera, prácticamente desde cero. Una tarea, como se pueden imaginar, infinitamente más difícil y, bastante más ambigua. O sea, pasamos de una misión de contraterrorismo muy específica a un proyecto de ingeniería social a gran escala. Ya no se trataba solo de castigar a los culpables del 11S. La nueva ambición era rehacer un país entero a imagen y semejanza de Occidente. Esto es un ejemplo perfecto de lo que se llama misión expansiva, un concepto que acabaría definiendo toda la guerra. Pero claro, el tema es que sobre el terreno, para la gente de a pie, la realidad era muy diferente de lo que se contaba fuera. Para muchos afganos, como el propio Gul Mohammed, que cayeran los talibanes no significó que llegara la paz. Significó que llegaban otros, los señores de la guerra, que también eran famosos por su brutalidad. Y esto nos da una pista enorme de uno de los problemas de fondo que duraría 20 años. Se metieron miles y miles de millones para crear un nuevo ejército afgano. Pero, como decía este sargento, la lealtad y la motivación de muchos de esos soldados eran, frágiles. Un mal presagio de lo que pasaría al final, su colapso total. Y ahora sí que entramos en la fase más larga, la más sangrienta de todas, el lodazal interminable. Es aquí donde todo ese optimismo del principio se fue al traste y fue reemplazado por una guerra de puro desgaste, con un enemigo que resurgía de sus cenizas y una sensación cada vez mayor de que de ahí no había salida posible. Y entonces pasa otra cosa. Empieza la guerra de Irak. Y eso fue un punto de inflexión tremendo. De repente, los recursos, las tropas y sobre todo la atención mediática y política se van para allá, para Irak. Afganistán se convierte de la noche a la mañana en la guerra olvidada. Y claro, ese vacío lo aprovechó un enemigo que muchos ya daban por muerto. Porque los talibanes no habían desaparecido, ni mucho menos. Se reagruparon, se escondieron, a menudo en Pakistán, y perfeccionaron sus tácticas de guerrilla. Evitaban el combate directo, claro. Lo suyo era una guerra de desgaste, bombas caseras, asesinatos selectivos y, sobre todo, supieron usar cada error de la OTAN, cada baja civil, como una herramienta de propaganda potentísima para ganar apoyos. Para intentar darle la vuelta a la tortilla, la administración Obama aprobó con un aumento masivo de tropas, lo que llamaron el Surge. 100.000 soldados estadounidenses, más los aliados de la OTAN. Y sí, consiguieron algunos avances tácticos, pero fueron temporales y carísimos, en vidas y en dinero. La marea de la guerra en realidad no cambió de forma definitiva.
Y entonces llega un momento simbólico. Matan a Osama Bin Laden. Una victoria enorme para Estados Unidos, sin duda. Pero, ¿y en Afganistán? Pues allí el impacto fue bastante limitado. Para este momento, la guerra ya no iba de Al-Qaeda. Los talibanes lo dejaron bien claro. Ellos luchaban por su tierra, por el control de su país, no por Bin Laden. Y con todo esto llegamos al final, al colapso. Después de 20 años de guerra, el final no fue una gran batalla, ni una rendición, no. Fue un derrumbe. Un derrumbe tan increíblemente rápido y completo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Es que la cronología de esos últimos meses es de auténtico vértigo. Primero, un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes dejando fuera al gobierno afgano. Luego el anuncio de la retirada total y de repente, ¡pum!, una ofensiva talibana que avanza a la velocidad del rayo. Las provincias caían en cuestión de días. Para la familia de Gul la tragedia fue total. Su hijo Ahmad fue ejecutado. Y al final, Kabul. Kabul cayó sin disparar un solo tiro. Lo que vino después fue el caos absoluto. Todos vimos las imágenes, ¿verdad? El aeropuerto de Kabul se convirtió en el epicentro de la desesperación mundial. Miles y miles de personas intentando huir, aferrándose a un avión como última esperanza. Escenas que, sinceramente, se van a quedar grabadas en la memoria colectiva como el símbolo de todo este fracaso. Y en mitad de esa locura, más tragedia. La esposa de Gul, Amina, murió aplastada por la multitud en el aeropuerto. Y el último acto de violencia de esta guerra fue un atentado suicida brutal, que demostró una cosa. Aunque Estados Unidos se fuera, la violencia en Afganistán no se iba a ninguna parte. Y bueno, el polvo por fin se asienta, los aviones ya se han ido, y ahora toca lo más difícil, hacer balance. Contar los costes de una guerra que se perdió y enfrentarse a las preguntas, a los ecos que van a resonar durante generaciones. Hablemos de cifras, y son devastadoras. Cada soldado de la coalición que murió es una tragedia, por supuesto, pero el coste para los propios afganos es que es de una escala que cuesta hasta imaginar. Decenas de miles de sus soldados y policías y una cantidad incontable de civiles, gente normal, atrapada en medio del fuego durante 20 años. Y luego está el dinero, el coste económico. Es una cifra astronómica. Con ese dinero se podría haber reconstruido el país varias veces. Pero no, la mayor parte se esfumó, se fue en corrupción, en proyectos que no llegaron a nada y, claro, en mantener en marcha esa inmensa maquinaria de guerra. ¿Y el resultado final de todo esto? Pues es como volver al punto de partida. O incluso peor, los talibanes están otra vez en el poder. Los derechos de las mujeres aniquilados. El país al borde de una catástrofe humanitaria. Para gente como Gul, el fin de la guerra solo ha traído más miseria. Y para los soldados que lucharon allí, les queda una pregunta muy dolorosa. ¿Para qué sirvió todo aquello? Al final del día, esta es la pregunta que se queda flotando en el aire. 20 años, una cantidad ingente de dinero, cientos de miles de vidas perdidas. Y la pregunta es, ¿para qué? Una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que resume perfectamente la enorme tragedia de una guerra que empezó con un objetivo muy claro y terminó siendo un lodazal de promesas rotas y sueños imposibles.